Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche 97.3 FM presenta La Delgada Línea con Roberto Oropeza. Muy buenos días a nuestros radioescuchas a través de Núcleo Comunicaciones Sureste en Radio Fórmula 97.3 de FM. También muchas gracias a quienes nos siguen en las redes sociales y pues están atentos de estos temas. Hoy también para platicar, y como siempre, los saludo con mucho aprecio a nuestros amigos del Colegio de Notarios que ya nos han acompañado aquí en otros programas. Mónica Rodríguez Castillo, presidenta del Colegio de Notarios de Campeche. Muy buenos días. Muy buenos días, Roberto. Gracias por la invitación y a todo el público que nos escucha. El vicepresidente del colegio es Javier Iván Huitz Acevedo, vicepresidente del Colegio de Notarios. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación y a todo tu amable auditorio que nos está escuchando. El abogado Jorge Luis Pérez Curmina, asesor jurídico del Colegio de Notarios. Buen día, maestro. Buen día, Roberto. Gracias por la invitación. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que es un programa, es una iniciativa que está cumpliendo 2 décadas, 20 años de que se está implementando, 20 años de que se lleva a cabo en todo el país. A partir del mes de septiembre es la campaña del mes del testamento con los notarios, con las instancias gubernamentales, que es septiembre, pero decíamos ahorita antes de entrar al aire, ya se quedó también, digamos, como una tradición en estos 20 años, que es septiembre y se amplía un mes más, ¿verdad? Al mes de octubre. El mes de octubre aquí en Campeche. Entonces, pues ya es el bimestre del testamento. El bimestre. ¿No? Formalmente, ¿no? Ya le cambiaste el eslogan. El bimestre del testamento. Sí. ¿Y por qué es importante? Porque el testamento es importante, siempre que hablamos de este tema lo reiteramos, porque no solamente es el notario, la instancia gubernamental, hay un factor y hay un elemento dentro de la sociedad que tiene que hacer conciencia de que esta es una buena oportunidad de evitarse problemas y de resolver situaciones que vienen cuando una persona falta, cuando una persona fallece y tiene que dejar un legado. Y bueno, me gustaría iniciar con el licenciado Pérez Curmina para que nos explique, porque tenemos una idea simple de lo que es el testamento, pero sí me gustaría, abogado, que usted nos explique qué es el testamento y las implicaciones, las características que tiene y también los beneficios jurídicos que le da a quien hace su testamento y a quien deja esta parte pues en regla y bien hecha para él, su familia, su entorno, sus seres queridos. Explíquenos, claro ¿qué es el testamento jurídicamente? ¿Qué beneficios nos da? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Y qué se caracteriza? Roberto. La verdad que el testamento es un acto personalísimo de voluntad eminentemente revocable que realizan los ciudadanos, que tienen la facultad, la potestad de realizar los ciudadanos, para efecto de determinar quiénes les van a suceder en lo que van a ser sus derechos, sus propiedades, todo tipo de cuestiones que pueden ser de carácter patrimonial, o que sea de las que uno pueda apropiarse, y que tiene la finalidad de eso, de que uno determine y que uno tome en conciencia quiénes van a ser los que van a suceder en nuestros derechos y además quién va a ser el encargado de distribuir los bienes, quién va a ser el encargado de llevar a cabo todo el procedimiento, que en este caso es el albacea, y evitar con ello la posibilidad de que se puedan dar disputas o hay gente que dice yo tengo más derecho, ellos tienen más derecho. No, uno lo determina libremente, uno puede disponer y además bajo un procedimiento que es bastante claro, bastante formal, pero además que se lleva ante la fe en este caso de un notario público que tiene fe pública derivada del Estado, para efectos de poder desarrollar este acto jurídico, que es un acto de voluntad que se va a aplicar post-mortem, o sea, como tú señalabas muy atinadamente, después de que falta la persona. Cuando tú ya no estás, cuando tú ya falleces, entonces se aplica el testamento. Por eso es tan importante el beneficio de que se haga correctamente. Los notarios, además de ser auxiliares en la constitución de los testamentos de las personas, somos asesores, o sea, nosotros tenemos que asesorar a la persona qué declaraciones puede hacer, qué manifestaciones son susceptibles de señalarse, la manera en que puede
pues tomar distintos rumbos, lo que es la disposición testamentaria, cómo puedo proteger a mis hijos, a mi esposa, no sé, a mis nietos, a la persona que yo quiera. Si inclusive hay elementos, el propio Código Civil señala que si no se dispone de testamentariamente, no se hace, y tampoco tengo familiares, a lo mejor soy una persona solitaria, la hacienda pública del Estado es la que hereda los bienes que sean mi patrimonio. Entonces, si tú no quieres que pase eso y quieres que beneficie a alguien, puedes hacer tu testamento. Y tú puedes designar como heredero, como legatario, inclusive a terceras personas que ni siquiera tienen que ser tu familia, no tienen que ser ni tus hijos. Tú puedes determinar a cualquier persona que, vamos a poner una vecina que te apoyó, que cuando tú estabas enfermo te cuidó, puedes decir, le dejo a mi vecina también esto. Puedes hacer un acto de justicia también en un momento determinado cuando ya no estás, cuando tú ya no necesitas esos bienes. Y entonces es por eso tan importante, inclusive desde el punto de vista fiscal, cuando la gente que hereda está libre de impuestos en el momento en que lo hereda. Desde el punto de vista de las leyes federales, de impuestos a la renta no causa los legados o las herencias. Sí causa los impuestos locales. El impuesto de adquisición, desgraciadamente, está vigente la ley, que ahora sí se causa por herencia el impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Eso se modificó hace unos años y vino pues, un poquito a afectar un poco a las familias que heredan porque tienen que pagar este impuesto. Sí. Claro que si pagas impuestos porque heredaste algo que vale. Entonces, por esa razón es tan importante. Y digo que es eminentemente revocable porque la persona puede hacer un testamento hoy y si dentro de 10 años quiere realizar otro nuevo, al hacer el nuevo deja sin efecto el anterior y entonces entra en vigor el nuevo testamento. Esto hace que pues se sustituyan posiblemente herederos, se modifique quién va a ser la albacea, puedes hacer las disposiciones que tú quieras. Mientras estés vivo, tengas capacidad para poder efectuar el acto, tú puedes modificarlo cuantas veces quieras. Es eminentemente revocable. Y sí, hay situaciones acá que parecen muy razonables, muy lógicas, que alguien, ¿no?, que nos esté escuchando diría, pues son hasta de sentido común. Sí. Pero hay otras donde sí, como esto que mencionaba ahorita el licenciado Pérez Curmina, esta parte de mucha gente, sobre todo muchas personas, alguna gente grande, pero otros también de cualquier edad. De cualquier edad, sí, claro. Sí, edad, porque así aparte es. eso se puede hacer a cualquier edad. Sí, Incluso, claro. Así se Sí. llama la campaña ahorita. De hecho, de que el testamento no tiene una edad para ello. Ujú. Todo el mundo piensa que tiene que ser una persona adulta, una persona enferma. No. Claro. De hecho, la gente viaja mucho. Sí. Ahorita por la forma de trabajo puedes tener que necesidad de viajar. Tú a lo mejor en el estado vas a las comunidades, vas en una camioneta, vas en un vehículo oficial, te Ujú. mueves y estás en riesgo. Sí. Entonces quieres dejar amparado a tu estamos en familia, a tus hermanos, a tu madre, a quien quieras, lo puedes designar. hay una edad a partir de ya la mayoría de edad. 16 años. 16 Campeche. años. Campeche, Código Civil, Permite. permite testar a partir de los 16 Pero años. bajo ciertas condiciones. No es nada más cualquier persona, o sea, Ah. tiene que tener ciertas características. En cambio, a partir de 18 años es libre y mientras tengas capacidad, porque es un elemento fundamental. Por eso es importante la participación de los fedatarios, de los notarios, porque el notario tiene que verificar que efectivamente la persona que está testando está en su juicio, no va bajo ninguna coacción ni bajo influencia de nadie, que lo está tomando de manera libre, sin ningún tipo de, vamos a poner, de prisa o determinación por alguien, sino que no puede a nadie auxiliarle, No lo decirle, están déjale a presionando. fulano, no. Que no lo Tú están vas presionando, solo. que no tú lo están solo. coaccionando. Sí. Claro. Fíjate, Mónica, esto que menciona el licenciado Pérez Curmina es importante porque, digo, hay algunas ideas arraigadas de cuando pues ya estamos en la parte final de nuestra vida, Claro. empezamos a pensar en esto y hay gente que cree o piensa Sí. que solamente se lo tiene que dejar a un hijo o una hija, Un familiar Al mayor, directo. al mayor, o ¿no? al varón. Claro, ajá, También al comentaba, primogénito, ¿no? así es. No, Y esto que mencionaba el licenciado Pérez Curmina, creo que por esta parte social, que es importante también sensibilizar a las personas que nos escuchan hoy, que es parte de una situación social, pues bueno, si tú tienes una persona muy cercana, que tu hijo, tu hija, pero voy a decirlo así porque así pasa, Sí, claro. se desentendió de ti, Así ¿no? es. Es muy Suele común, pasar, muy muy común. común. o muy tus común. hermanos, tus hermanas, pero de repente, pues como pasa en las familias, se fueron a vivir a otros lados, o tal vez salieron sí. del país. Así por la falta de oportunidades que Y se van mucho claro, también. y de repente tú te quedaste acá y en la parte final de tu vida te
te ayudó un amigo, te ayudó Tu una vecino, amiga, te ayudó tu vecino. hermano, Hijada, tu ¿no? hermano, Mamá. tu Entonces, sobrino, tu nieto, la verdad. ¿Sabes? Creo que esto sí es importante recalcarlo, Mónica, que Sí, es claro. un acto voluntario y Sí. tú le puedes heredar y tú puedes... Personal, Sí. libre y, como bien comentó el maestro, revocable. ¿Qué quiere decir? Que pueden cambiar el testamento las veces que deseen. Como comentó ahorita el maestro Jorge, a lo mejor ahorita hago mi testamento en 5 años o en 3 meses, Dios no lo quiera, ¿no? Una situación de salud y lo quieras cambiar, ¿sí? Lo puedes Lo hacer. puedes hacer. Libre, porque nadie, primero que nada, nadie te puede obligar. Nadie puede ir por ti con el notario de tu elección a decir, ¿sabes qué? Voy con el maestro Jorge, ¿no? Me mandó Mónica a hacer el testamento con usted. Yo tengo que ir personalmente con él. Ujú. Claro. Y te digo, esta parte de, se lo tengo que dejar a mi hija, se lo tengo que dejar a mi hijo. A ver, no es que le estemos diciendo aquí a quién le vamos a quién le tiene No, usted claro. que dejar las cosas. Claro. Puede ser. Pero, a ver, considere, ¿no? Ujú. Aproveche esta campaña de septiembre y octubre. Del mes del testamento. Del mes del testamento. Bimestral, como ya le dije. Ya es bimestre. Se Aproveche. acerquen con, con el Tiene- notario. pero a ver, ma- quienes nos estén escuchando ahorita a lo mejor no habían pensado en esto, Así es. pero ya lo pueden estar pensando y tienen 1 mes, 2 meses para pensar, ¿no? O sea, Así es, así Y es. para además refle- señala cómo están los precios y todo. para reflexionar, Informarse y todo. ¿no? Sí. Para reflexionar cuál va a ser mi herencia y a quién y en qué condiciones. Creo que por eso es bueno que sea todo 1 mes, ¿no? La Sí, sí. campaña. Así es. Y es un acto de amor y de responsabilidad. Ujú. Porque de amor hacia nuestros seres queridos, que los protegemos con un documento que les va a dar certeza y seguridad jurídica. Porque uno es el que está decidiendo en un acto de voluntad, de última voluntad. Y si uno no lo hace, la autoridad lo hace por ti. Así es. Ujú. Y de forma general. Esa es la diferencia entre hacer y no hacer testamento. Porque todos llevan un procedimiento sucesorio. Los bienes y derechos no se extinguen con la muerte. Ujú. Uno es el que se va y los bienes se quedan y los derechos. Entonces, precisamente el acto del testamentario es para designar los herederos que van a suceder después de la muerte de la persona. Y precisamente... Importante esto, los bienes, pues lo tenemos claro, ¿no? Nuestros Sí. bienes muebles, nuestros inmuebles, Ajá, sí. Relojes, joyas. todo es heredable. Derechos, todo es obligaciones. heredable, igual los derechos. En cuanto a esta parte, los derechos que podemos heredar, ¿como cuáles? Como lo... Para tener, que la gente lo tenga claro, ¿no? Porque a lo mejor piensan que no se puede. No, sí, claro que sí. Sí, puedo ver. tener un derecho litigioso, infinidad de derechos, no hay una limitación en Títulos de cuanto- crédito. Títulos de crédito, efectivamente. Si eres socio de un club, por ejemplo, y estás al día, tienes tu acción, pues también. También puedo heredar. Así es, ¿no? así es. Ciertas, pues son beneficios, todo es un beneficio a quien le heredo. Lo que no debo heredar es pues, un Bueno, problema. Bueno, Son problemas. aquí hay una cosa importante también. El hace hereditario también conlleva las deudas o las obligaciones que tenía también en este caso el fallecido. Es correcto. Entonces, a cargo del hace hereditario se pagan los posibles acreedores. Ujú. A cargo de eso. No los herederos van a tener que pagar lo que debía, pero sí del hace hereditario, o sea, de la masa hereditaria, de todo lo que es los bienes o derechos que son parte de la herencia, se tiene que cubrir las deudas. Ujú. Sí, Sí. es buen punto eso lo que comenta el maestro Jorge Luis, porque al desarrollarse un procedimiento sucesorio testamentario, se realizan convocatorias, pero la convocatoria únicamente para los acreedores, si existieron deudas, para darle la preferencia de cubrir con la masa hereditaria esas deudas que haya dejado el difunto, y posteriormente lo que haya quedado es lo que se va a ¿Deudas de qué generar. naturaleza, por ejemplo? De todo tipo. Civiles, mercantiles, de todo tipo. Ujú. Hasta a veces alimentarias, de todo tipo. Sí. De todo tipo. Por eso, pues, precisamente es importante designar a un albacea. El albacea es el representante legal después de la muerte. Claro. O sea, Nos, es el que va a administrar los bienes. nos mencionaba el abogado Javier con Mónica también esta parte, ¿no? De por qué el testamento nos puede aliviar esta situación de un juicio, ¿no? Porque un juicio aparte es Desastre. prolongado, ¿no? Así es.
Precisamente porque como es un testamento de última voluntad, se hace respetar lo que designó el autor de la herencia y no la voluntad de un juez o de algún familiar que pretenda sentirse con más derecho o preferencia para adquirir. Porque la ley no hace distingos. Si tú en vida ya distribuiste, diste en bienes, donaste, otorgaste, ya no tienes la obligación de por sí, como bien comentamos un principio, y lo afirmó el maestro Jorge Luis, de que no precisamente tienes que destinar herederos a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, cualquier persona. Y a diferencia de la ley no hace distingos. La ley sí es muy determinante en los grados de preferencia. Cuando no existe testamento, primero están los hijos, los padres, y los parientes próximos incluyen a los más remotos. Así van en ese grado de preferencia. Bueno, usted como abogado que es litigante, que le toca seguramente ver esos juicios que son de orden civil, ¿verdad? Sí, del orden civil, sucesorios, intestamentarios. A ver, dígale a nuestros, convérsele a nuestros radioescuchas, ¿qué tipo de cosas se pueden ahorrar, por ejemplo, que se ven en un juicio, que queda una familia sin un testamento? ¿Qué tipo de cosas, no? Pues que no queremos que vivan nuestros familiares, ¿no? Claro, es que al final de cuentas, llevarse un proceso sucesorio, un juicio, es desgastante emocionalmente, económicamente, y las familias se separan, la separación familiar, que es creo lo más doloroso, por una herencia, por algo que no quedó bien definido, porque alguien siempre se va a sentir más lesionado que otro. Entonces, que al final de cuentas, como comentamos, ante la ley no hay distingos, van a heredar de acuerdo a su preferencia y a partes iguales. Y aún se desgasten y digan los motivos que tengan para decir yo tengo más derecho, ante un juez y ante la ley, todos son iguales, van a recaer en lo mismo, sí. en el reconocimiento de los derechos y se van a adjudicar, pero todo eso ya pasaron por un proceso lastimoso entre las familias. ¿Cuánto puede durar un juicio sucesorio? Infinidad de tiempo. Sí. Infinidad de tiempo. A ver, se han dado casos de 8 años. De más. Sí. Inclusive cuando hay intereses. Sí. Porque se promueven incidentes, se promueven apelaciones. Nosotros tuvimos un caso en la familia que duró más de 10 años. 10 casi años. 12 años. Casi. Un juicio. Un juicio sucesorio intestamentario. Claro, juicio se llama cuando se sigue ante autoridades jurisdiccionales. Cuando se sigue ante notario público se llama procedimiento sucesorio testamentario o intestamentario. Sí, se tiende a confundir y algunos dicen, es un juicio que voy a seguir con el notario. No, el notario no somos jueces. Somos gente que tenemos la capacidad por ley de participar en un procedimiento sucesorio reglamentado por la norma específica, pero no somos jueces. Nosotros no emitimos... Eso está muy interesante. El notario también puede llevar un proceso sucesorio, en notaría. Ante falta de testamento. Ante falta de testamento también. Pero siempre y cuando no haya menores de edad y los herederos estén de acuerdo. Por uno que no esté de acuerdo, tienen que... Lo tienes que turnar al juzgado. Bueno, en teoría esto sería mejor que llegar al juzgado. Sí, claro. ¿no? Sí, claro. Dijo algo acerca de los costos. Sí. ¿Qué te ahorras con hacerlo ante notario? Ante notario no tienes que contratar perito. En el juzgado tienes que contratar un perito evaluador para que evalúe los bienes de la herencia. Ante notario, las publicaciones son, al mismo tiempo convocas herederos y acreedores. En los juzgados se convoca primero herederos, luego acreedores, o sea, se hacen 12 publicaciones. Ante notario solamente son 6. Sí. También ante el notario tú haces ya la escritura de adjudicación directa. Ante los jueces te van a otorgar unas copias certificadas y esas te las vas a tener que llevar a protocolizar ante un notario. ¿Les ha tocado ver a ustedes herencias de verdad que digan ustedes, esta es una herencia muy grande? ¿Cómo puede ser posible que esta persona no haya hecho un testamento teniendo...? A mí no. ¿No? A mí no. A mí han sido cosas relativamente, vamos a poner, de menor cuantía o pequeñas. De hecho, en otros estados se habla de menor cuantía, mayor cuantía y así. Todo nuestra ley no señala, no hace distingos. Nosotros podemos hacer un sucesorio de millones o de 3 pesos.
Sí, Ya. a mí ¿A sí usted me se ha le ha tocado. tocado? A mí sí me ha tocado. Sí, Y sobre todo cuando el testador ha tenido, pues, familias diferentes. bueno. Hasta 3 familiares. Y de hecho, pues, me ha O sea, tocado, muchos hijos de Yo matrimonio. tuve un caso, pero no lo pude me ha llevar. tocado hacer el testamento y desarrollar el procedimiento sucesorio. Ajá. Lo complicado aquí porque es la tensión entre las familias, porque finalmente vienen familias, pues, de hermanos, Distintas mamás o distintos... exacto, de distintas mamás, pero finalmente son hijos Sí. del autor. Si están de la herencia, reconocidos, y son hijos. reconocido y la albacea sea la cónyuge. Es un Sí. problema. Así es un problema, pero la ventaja de la bondad del testamento, como está de forma determinada. Ya no hay objeción de que Claro. por qué me dejó mi papá esta propiedad y por qué al otro le dejó dinero y Yo tuve un porque caso así lo parecido, dispuso. Sí. Sí. Yo Sí, tuve se los pregunto porque para que podamos darnos una idea, o sea, quien nos esté escuchando Así hoy es. se pueda dar una idea, diga, a lo mejor este es mi caso, Claro. ¿no? No, definitivo. No Sí. quiero que La me... diferencia que si me no pase. se hubiera dejado. No, hombre, si hubiera sido una Eh, cena o sea, negra. Sí, todo ese Sí. pliego testamentario que se dejó por legados, porque la herencia se puede dejar ya sea como herederos o por legados. Legado es cuando es de forma determinada, o sea, los bienes y los derechos, el dinero, es donde vamos a decir qué es lo que le va a corresponder a cada quien. Ya. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja. Así, aunque pues, ¿por qué yo quería esa propiedad que es la más grande? No, es que así lo dispuso papá y esa es la voluntad de él. Así Eso yo es. lo viví en carne propia. Sí. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos a seguir platicando con los amigos del Colegio de Notarios. Y bueno, ya con Mónica para que nos digas efectivamente los costos, Los los con mucho beneficios, gusto. los descuentos, digo, porque eso también es importante que lo sepa la gente, que pueda aprovechar esta campaña que cumple 20 años, la campaña de septiembre del mes del testamento. Ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter @JROropez. Continuamos en la delgada línea. Mónica, ahora sí entrar a la materia del mes del testamento, ahorita que ya tuvimos una aproximación, pues qué es el testamento, que nos podemos o nos vamos a ahorrar si hacemos este testamento en lugar de ir a un pleito sucesorio, a un juicio sucesorio, que es un pleito, a final de cuentas, un pleito legal. Un Sí, litigio. así es. Es un pleito legal. Bueno, los beneficios que se ofrecen en este mes Por los con ustedes. beneficios, como bien comentábamos al inicio, ¿no? Primero que nada, la reducción del costo. ¿Sí? Un testamento normalmente te viene costando 4.500 pesos. Con la campaña, 2.100. Un predio. ¿Sí? Y 500 pesos por cada predio adicional. Ujú. Y obviamente se le invita a la ciudadanía a que se acerque con su notario de confianza, que se informe. Recordemos que no hay testamentos iguales. No vayan a pensar, como ayer comentaba el maestro Jorge en la plática que dio en la universidad, no hay un machote, no. El notario va a redactar el testamento de acuerdo a lo que el solicitante le diga. ¿Sí? Eso es muy importante. Una hora de su tiempo y que se acerquen con el notario es muy importante. Una hora de su tiempo, que se informen, como bien comentaste, ¿no? Tenemos 2 meses. Lo meditas con la almohada, cómo lo quieres hacer, lo quieres platicar con tu pareja o no, ¿sí? O con tus papás si tienes, ¿sí? Con tus papás también. O sea, Sí, porque aparte nadie tiene que saber que hiciste No, tu no, testamento. nadie. Eso es otra situación. si quieres, sí. Tú lo puedes informar, pero no es obligatorio. A ver, es los costos. ¿Qué requisitos? Requisitos, primero que nada, la disposición, ¿no? La hora de su tiempo, la documentación personal, copia de la credencial del lector o una identificación oficial vigente, ¿sí? Pasaporte, credencial del lector, documentación personal, obviamente, el acta de nacimiento, si la persona es casada, pues acta de matrimonio, la CURP obviamente es muy importante. Si tienen hijos, actas de nacimiento, las copias. Recordemos que el acta de nacimiento es muy importante por los nombres.
¿sí? A lo mejor tengas hijos mayores de edad, pero en la credencial del lector esté un nombre y en el acta de nacimiento estén 3, ¿sí? Ok. Claro, es muy importante. A ver, también en este caso es el testamento y ustedes dan asesorías, ¿es lo que entendí? Así es. Pueden Damos la acercarse. asesoría, así Ok. es. Y Con mucho gusto. Esto es sin costo. Sin costo la asesoría. Pero la asesoría es solamente respecto del procedimiento para hacer el testamento. El testamento, Así sí, es, a eso así me es. refería. No podemos inducir, no podemos Así decir, es. Recomendar ni déjele sugerir. a su mamá, Ujú. déjele a su hijo. No, Sí. no es nuestra función. Eso invalidaría el testamento. Claro. Es Pero un- todo lo que conlleva la A la elaboración. la los elaboración procedimientos, se pueden los acercar requisitos. Así sin es. costo en este mes. Y en el mes de octubre. Y en todos En el los mes de meses octubre. realmente. En todos los meses Todos los realmente. meses. Todo. Ah, ok. Los notarios no Para cobramos efectos de la asesoría, No cobramos. vamos, puede ser que en algún momento pueda ser que te cobren una asesoría, pero una asesoría de esta naturaleza que sobre todo en ese mes que es pues por un fin social, pues sí, totalmente. Yo creo que no habrá un notario que te cobre por asesorarte por eso. Claro. Así es. Inclusive es un acto tan sencillo para elaborar porque es un completamente declarativo. Nosotros entre los requisitos pedimos esa documentación para tener más certeza en la redacción de nuestros instrumentos, Exactamente. pero realmente no es una obligación. Ujú. Es decir, si en ese momento el cliente pues es foráneo, no trae el acta de nacimiento porque está de paso por la ciudad y quiere hacer su testamento, no es una limitación para no hacerlo. Basta su voluntad, identificarse plenamente y dejar plasmar cómo van a Eso quedar es sus cosas. importante, porque lo que estaba señalando Javier, tú puedes ser de Chihuahua, estás de paso por Campeche y dices, es el mes del testamento, Algo aquí en Campeche. entonces lo puedo hacer en Campeche. Y se va a inscribir tu testamento en el Registro Nacional de Avisos de Testamento. Ujú. Entonces lo hiciste ante el licenciado Javier Witz en su notaría. Él te redactó tu testamento, lo manda a inscribir al Registro Nacional de Avisos de Testamento y tú eres de Chihuahua, te vas a tu tierra y ahí dentro de 10 años te toca que falleces y tus familiares están allá. Pues hacen una búsqueda de testamento, solicitan al registro público si dejaste o no testamento y va a aparecer que en el año 2023, el 6 de septiembre, celebraste un testamento ante el notario fulanito de tal en la ciudad de Campeche y que está inscrito. Y ahí. Y ellos Y entonces pueden ellos Así venir, es. comunicarse a la notaría del licenciado Javier y decir, oiga, necesito una copia de ese testamento, él les expide un segundo testimonio o algo y ya. Así es. Ok. Sí, es muy importante eso Claro. que comenta Sí. el maestro. Jorge Aplica en Luis. todo el No, país. y ahorita, por ejemplo, como bien comentaba el maestro Por- Jorge, ¿qué pasa si pierdo mi testamento? Exacto. Acudes con el notario Y te por un expide segundo testimonio. Sí. ¿Sí? Ya no es como antes que decía, bueno, es que dejé mi testamento y se perdió. Como las porque novelas. Se Ay, perdió. o como películas. o en las Se lo películas. robaron porque no le convenía al que familiar. esconden el testamento y no sé No, qué. no, no. Bueno, tú vas con el notario y Con le el dices, deme un notario. segundo testimonio, tú eres el testador, pides tu Sí. segundo testimonio, se te Así es. expide y se acabó. Esa es la finalidad de lo que es el registro del aviso de testamento. Es Nacional, importante. Es un nacional. registro de Nacional. aviso, más no es un registro No dice del quiénes son tus testamento. herederos. Así es. No dice No, quiénes no, son tus No herederos. Nada contiene más. la disposición del testamento, solamente es informativo que en tal notaría, con tal notario de tal entidad federativa Tal se fecha. otorgó tal persona un testamento público. Nada más. Un par de dudas más. Hay gente que desde el año pasado creo que también tuvimos el programa claro, por el sí. testamento, me parece. Luego tuvimos el programa por el Congreso, ¿se Ujú. acuerdan? El Congreso de Notarios, que por cierto les fue muy bien, ¿verdad? Sí, muchas gracias. La verdad que sí, Eso, gracias a maravilloso. Dios. La verdad que muy bien, Un maravilloso. poco cansado, pero sí no sé bien. Que vino con nosotros la presidenta de los Sí, notarios. Guadalupe Díaz Carranza. Y bueno, creo que fue un muy buen evento. Ahorita platicamos un poquito de eso. Pero después de que tuvimos el programa el año pasado, alguien me hacía la pregunta de que tuvo un caso de una persona que había dejado una carta. Como un testamento hológrafo. Ajá, una carta donde decía, Ujú. y que aparte la persona tenía bienes. O sea, no sé de qué tamaño haya Sí. sido la herencia, pero había... Ujú. Y dejó en la carta... Y luego esto hay que llevarlo con ustedes también. Esto se lleva No, con ustedes. registro A ver, No, el procedimiento del testamento público, testamento hológrafo está en el Código Civil y pues se tiene que llenar ciertas pues requisitos y se tiene que ese un testamento se tiene que presentar ante el registro público. Para su depósito. Ahí se Ok. resguarda. ok. O sea, Es decir, si Cubierto. no cumple esa formalidad,
No, este, no va a surtir no ningún tiene- efecto jurídico. Va a ser exacto. una presunción, va a ser Sí. pero O sea, no es que yo me encontré la carta no, del familiar. eso pasa no. en las películas que Claro, sí. eso no aplica en la vida real, Claro. Sí, porque porque no tienen la certeza. Está O muy sea, determinado. se puede hacer, es- pero hay que darle una formalidad. A ver, eso es... de hecho, está muy determinado en nuestro Código Civil los tipos de testamento. El primero, el que más conocemos, es el testamento público abierto, el que se otorga ante notario. Únicamente. Antes se otorgaba ante 3 testigos. Ya se modificó, se derogó la ley porque es suficiente, porque el notario tiene fe pública, hacer valer la voluntad ante el notario. Así no necesitamos esa fórmula ya intrínseca de tener 3 testigos. También existe el testamento público cerrado. El cerrado es el que es redactado, ya sea en máquina o a mano, como sea, y tiene que pasar por un notario y darse Tú le inscripción. entregas un sobre. Es un cerrado. sobre. Ahí exacto. ni el notario se entera de lo que contiene tu testamento. Exacto, no. Solamente da fe de lo que de la persona que lo está depositando y de la carátula prácticamente. Ujú. El contenido se ignora, se desconoce. Hasta que se vaya a... Pero es público Revelar, ¿no? porque se tiene que depositar un notario. Cerrado porque no se no se observa el contenido y se tiene que depositar al registro público. El testamento hológrafo es el que es levantado con puño y letra por la persona. Como bien comentaba, disponer, sí, pero para tener seguridad jurídica, la persona lo tiene que depositar en el registro público. Si no hace esa formalidad, solamente queda en presunción y no hay certeza de eso. Tiene su motivo, porque si aparece fallezco, y aparece un escrito donde yo digo que le dejo todo al licenciado Roberto López, Ujú. me caía muy bien y le dejo todo. Sí, escuchaba el programa. Sí, y- claro, entonces me caía muy sí. bien. ¿Y qué pasa? Pero realmente yo ya fallecí. Yo no puedo ir a aclarar el contenido de ese escrito. Entonces es muy hábil para hacer las letras y haces mi letra y llenas y pues pones a tu nombre. Y si le damos plena validez a eso, pues podría pasar que aparezcan 3 y 4 que hagan lo mismo Claro. o se ilusionen los derechos de quienes realmente tienen posibilidades O- de ser herederos. O así como sucede en los fraudes, ¿no? Que utilizas una firma o en blanco de un Claro. documento X. No, por eso es y- importantísimo que sea de tu puño y letra. Claro, y Para la que se vea persona tu lo vaya a caligrafía, depositar. para que todo, y Sí. tú tienes que ir a depositarlo, te vas a identificar, Sí. para que se vea que estás en plena capacidad mental y todo, porque también yo puedo ir, me llevan, mis familiares lo redactan, pero yo ya no entiendo ni lo que estoy haciendo y voy y lo deposito, tampoco va. Pero lo más seguro es un testamento notario. Pues definitivamente es lo que te va a dar. Notariado, bien, Sí, bien hasta esos, sustentado. Porque hasta eso últimamente se ha dado mucho que los litigantes están interponiendo, pues, juicios en contra de la nulidad de los testamentos, ¿sabe? Entonces, imagínate, si participando en este caso, fedatarios públicos investidos de fe pública derivada del Estado, con todas las formalidades, cumpliendo con todo, aún así lo impugnan, y desgraciadamente el testador falleció, no puede decir, yo sí dije eso, porque ya falleció. Entonces, así lo impugnan, y cosas que están legalmente hechas, aún así las tildan de falsas o quieren acusarnos a los notarios de haber participado ilegalmente en algo. Pero es mucho más sólido. Muchísimo más. Tiene más elementos de defensa. Claro. Y si Claro. se hace bien, más seguridad. Sobre todo porque el notario tiene esa gran responsabilidad al elaborar un testamento, porque tiene que cerciorar primero de la identidad de la persona. Se tiene que identificar Su capacidad. Su capacidad jurídica. O sea, de que sea primero que tenga la edad y que esté en su cabal juicio. Y que esté libre de coacción, de presión y que haya ocurrido de forma voluntaria. Entonces, esos elementos es lo que le va a dar seguridad al redactarlo ante el notario. Porque si hay un incidente o el notario observa algún elemento que ponga en duda su capacidad, en ese momento el notario no puede llevar a cabo el testamento. No, te va a excusar, te va a decir, no va a proceder ese Es testamento. importante también señalar, porque hay personas que ya presentan una enfermedad mental, puede ser un Alzheimer o algo, pero tiene intervalos de lucidez.
El hecho que ya tengas enfermedad mental no significa que ya no puede otorgar testamentos. Sí se puede, pero también requiere una formalidad. Ya la formalidad es que tiene que ser ante una autoridad judicial que va a determinar con unos médicos legistas que en ese momento la persona se encuentra lúcida el testamento. para que se otorga ante notario. Es decir, ahí ya sale de la capacidad técnica del notario, porque el notario no es médico, o sea, para decidir si está bien o no. Porque desde acá hay la presunción de que tiene una enfermedad mental, el notario está impedido. Necesitamos la intervención de la autoridad para que le haga el procedimiento, los médicos. Bueno, del perito, que sería en este caso el médico. Exacto, los médicos, que es lo que nos va a dar la seguridad de que esta persona se encuentra lúcido y puede otorgar testamento. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para terminar ya el programa. Hay un punto que también lo conversamos ahorita aquí con los abogados, con los notarios, que en este proceso del testamento también se puede proteger a casos como lo comentamos con Mónica, ahorita lo vamos a platicar, en el tema de la pandemia, que se dieron casos donde familias, lamentablemente familias casi completas, tuvieron la pérdida de personas que murieron por el COVID. Y entonces proteger ahí el tema de qué pasa con menores de edad, ¿no? También en los testamentos podemos dejar esta parte de la custodia de los niños, de las niñas, y decir ahí en el testamento, pues, quién debe ser el tutor o quién se quede con, no que se quede con ellos, sino que los cuide, quien sea, de acuerdo a nuestra voluntad, el encargado de velar por nuestras hijas, hijos. Nos comentaba Mónica, esto en la pandemia fue caso, aparte también cuando hay accidentes, nos decía, ¿no? Hay accidentes. Entonces, es otra parte que en el testamento se puede establecer. Voy a una pausa comercial, regreso con eso, y ya que me platiquen qué sigue para el colegio de notarios también, porque hace unos meses apenas tuvieron un evento muy importante. Fue en el mes de mayo. El Congreso Nacional. El Congreso Nacional, la jornada, ¿no? La del jornada notariado mexicano, el Congreso Nacional de los Notarios, que sé que les fue muy bien, sé que sí vino muchos notarios de todo el país. Del país. Y hasta de extranjeros. Hasta extranjeros. O sea, fue internacional. Sí. Bueno, pues vamos a una pausa comercial y regreso para cerrar esta delgada línea con Mónica Rodríguez Castillo, presidenta, Javier Iván Huitz Acevedo, vicepresidente del Colegio de Notarios, y el abogado Jorge Luis Pérez Curmina, también asesor jurídico del Colegio en Campeche. Ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter @JROropez. Ya regresamos a La Delgada Línea, esta parte final con el Colegio de Notarios de Campeche. Yo les agradezco mucho que pues, nos den este espacio para hacer una labor también, es una labor social. Son 20 años de esta campaña del Mes del Testamento. Creo que es un tema importante para que la gente que puede estar en alguno de estos supuestos que hemos platicado, aproveche estos días, estas semanas que vienen, haga una reflexión y decida pues ir a dejar su voluntad, a dejar su legado, a dejar su testamento con los notarios y de las formas en que mejor sienta que la ley va a pararle a él, aunque ya sea pues una última voluntad, digámoslo así, también a sus familiares, a la gente, sus seres queridos o quienes los hayan acompañado en la parte final de sus vidas, porque ya lo dijimos, eso es voluntario y se puede heredar a quien quiera y a quien desee. Esto es muy importante. Pero, Mónica, comentábamos también el tema de que en los testamentos se puede tomar en cuenta este tema de la custodia de los tutores, para definir la custodia, los tutores de menores de edad, y que esto en la pandemia desafortunadamente se dio, ¿no? Y eso es importante también que lo expliquemos. No sé quién lo quiera explicar, abogado. Sí, muchas gracias. En cuestión, es importante, en los testamentos no únicamente se disponen de los bienes, de los derechos, también, porque como comentamos, los derechos y las obligaciones no se extinguen con la muerte. Sí,
con tanto los bienes quedan, pero lo más preciados que quedan son nuestros hijos. Es importante determinar de forma libre qué va a suceder con nuestros hijos en caso que no nos encontremos. En primero, asegurarlos con una pensión alimenticia, ¿sí? De cómo les vamos a proporcionar alimentos cuando no nos encontremos, nombrarles un tutor que los va a representar, que los va a cuidar cuando no. Y inclusive porque la tutela legítima lo tiene ambos padres, pero ¿qué pasa si fallecen ambos padres en un acontecimiento? Se hace valer la voluntad del testador, de la tutela. Y si en un testamento no cuidamos el aspecto desde que hay menores, no los protegemos, no salvaguardamos sus derechos, estamos en presencia de un testamento inoficioso. Entonces, el juez tiene la obligación, por eso es importante que cuando hay menores involucrados en un testamento no se puede llevar a cabo ante una notaría. Tiene que ser forzosamente ante una autoridad judicial porque tiene que cuidar y analizar que se hayan salvaguardado los derechos o el interés superior del menor. Si no fue atendido, el juez tiene la facultad intrínseca de regular ese testamento y asegurar a los menores, y si la herencia fue dada a otra persona, se puede revocar esa voluntad protegiendo a los menores. Pero además en los procedimientos, juicios sucesorios ante los jueces de primera instancia, se da vista al DIF y al Ministerio Público. O sea, para vigilar los derechos de los incapaces o de los menores. Así es. Entonces ahí participan estas instituciones que deben de pugnar por vigilar los derechos de quienes no pueden defenderse y ahí procurando obviamente el interés de los menores, de la familia, de quien les corresponda. Entonces vigilando eso, cosa que cuando se hace ante fedatario, ante notario público, pues no se cita ninguno de ellos, porque ahí tiene que ser pura persona mayor de edad que ya tienen capacidad para decidir. Porque hay un interés público, hay un interés social. Entonces, esa facultad ya se sale de la esfera, porque las sucesiones que llevamos en la notaría son meramente administrativas. O sea, el notario no es una autoridad judicial, sino es un fedatario que da fe a la voluntad. Siempre y cuando, como comentaban un principio nuestros compañeros notarios, es que sean mayores de edad, y que no haya y que todos estén de acuerdo. Común acuerdo, así es. Estén de común acuerdo. Así es. Bueno, pues esto es importante también explicarlo así. Bueno, ahora sí, apenas en el mes de mayo, comentábamos, el Colegio de Notarios está teniendo, y tienen ahorita actividades también importantes, ¿no? Conferencias, talleres, exposiciones. Tenemos ahorita, de hecho inició el Colegio de Notarios del Estado de Campeche, inició una serie de pláticas, de capacitación, pero sobre todo de talleres prácticos respecto a distintos temas, como la elaboración, por ejemplo, de los estatutos de las sociedades, como el levantamiento de fe de hechos, que son testamentos que son de interés general de cualquier profesionista, de cualquier abogado, no solamente de los notarios, pero que nos sirven mucho a los notarios, que dan notarios de reconocido renombre en todo el país y que lo hacemos los días jueves en la tarde. Tiramos los flyers y todo para que se pueda inscribir libremente. Cualquier persona, no tiene que ser notario para inscribirse. Cualquier persona, cualquier individuo, sujeto, sea profesionista, no lo sea, puede inscribirse. Tiene un costo de 300 pesos por sesión. Tiene constancia, hace su proceso de inscripción y se les pide la constancia correspondiente de valor curricular y además son muy interesantes. Se llevan más o menos de 2 a 2 horas y media, de 6 de la tarde a 8, 8 y media, dependiendo del expositor, pero son muy interesantes, son vía Zoom, lo haces desde tu oficina, desde tu casa, en tu computadora y la verdad que la participación ha sido muy nutrida, participan 350 o 400 personas por evento y a un precio bastante módico porque es una capacitación muy buena. Entonces, se ha estado fomentando y la verdad que hemos tenido expositores de muy buen nivel y que ha servido mucho como este ejercicio. En lo particular también varios de nosotros, a nuestros auxiliares, han podido participar tomando esos cursos y nos va a servir para mejorar la calidad del servicio. Bueno, entonces están activos en esta parte. Decía, en el mes de mayo tuvieron el Congreso. La 25ª Jornada Nacional. Y bueno, yo vi que les fue muy bien, pero coméntanos, Mónica, ¿qué
logros hubo ahí, qué alcances, qué se platicó, qué surgió de interesante del notariado nacional que estuvo aquí en Campeche. Vimos que estuvo la senadora Olga Sánchez Cordero, notaria hija, también, su hija. La magistrada igual. exsecretaria de Gobernación. Presentaron algunas iniciativas, explicaron algunas iniciativas, ¿verdad? De leyes, de reformas que tienen que ver con el trabajo notarial y con el trabajo de los notarios también, pero dentro de reformas a leyes generales del país. El Código Nacional de Procedimientos Civiles Código se platicó Nacional. sobre ello. Sí. Que son reformas e iniciativas que están muy interesantes. Pero bueno, fue un buen evento Fue muy del buen Congreso. evento, Roberto, como bien comentaba el maestro Jorge Javier a su momento. La verdad que tuvimos participación de colegas de todo el país, de todo el país y aparte de otros países, ¿sí? Aparte, independientemente, una de las preocupaciones del Colegio Nacional, del Consejo Directivo actual y de nuestro Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Campeche es la capacitación. Armamos un buen programa académico junto con ellos y la verdad creo que se vio el resultado con la participación que tuvimos, ¿no? Más de Y aparte, 500. más de 500 y aparte estudiantes que vinieron Bueno, se de la becó UNACAR y de Facultad de se Derecho. becó a un grupo de más de 50 estudiantes de Derecho, de las facultades de Derecho de las universidades Sí. estatales, para poder participar. Ellos no pagaron nada y pudieron estar en todas las conferencias. De los notarios. En los 3 días de capacitación. Que por cierto lo aprovecharon mucho, los muchachos no fallaron y estuvieron Sí, muy la atentos. verdad, muy atentos. Vi que se tomaron sus fotos con la senadora, con la magistrada, con la Pues es una presidenta. oportunidad que no se te va a presentar todos los días. Sí, fueron claro. temas de vanguardia. Fueron como temas era de vanguardia. Como fue la reforma del Código Nacional, o sea, el impulso del Código Nacional de Procedimientos Civiles, usurpación de identidad. Lo Materia del fiscal. materia fiscal, el que dio el maestro Fernando Cárdenas, muy bueno. También el tema de lo que es el notario electrónico. ¿Y qué ven los notarios con estos avances de manera concreta como un beneficio, digamos, ya para el trabajo de ustedes y para la sociedad, para los ciudadanos que pues puedan saber que estas reformas se están llevando a cabo y que van a representar un cambio positivo para ellos? Completamente, sobre todo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, se da mucha participación a los notarios, porque recordemos que cada entidad federativa tiene su ley autónoma, su ley del notariado al Estado, y tienen diferentes facultades. Entonces lo que busca este Código Nacional es homologar a todas las entidades federativas para que tengan un común denominador para los procesos y la intervención del notario. Novedoso para el Estado de Campeche es como la implementación, lo que es que el ente notario ya vamos a poder llevar a cabo trámites de jurisdicción voluntaria donde no intervengan menores y de igual manera los divorcios se van a poder llevar a cabo ante notario. En materia sucesoria, pues ya lo tenemos regulado, en otras entidades no estaban reguladas. Sí. Y nosotros ya estamos facultados, también en la PEO y deslinde, los notarios ya contamos con esa facultad para realizarlo. Que finalmente, pues los notarios somos auxiliares en la administración de justicia para llevar a cabo procesos. Y en la recaudación fiscal Y en también. la recaudación ¿Cuándo se fiscal. espera que se apruebe esto? Pues realmente ya se ha aprobado lo que hay una... Vacatio legis. Así es, que un tiempo Para la aplicación en 2027 va a entrar en Sí. vigor al 100%. O al sea, 100%, que tienen todo este tiempo homologación. tienen las entidades federativas para homologar sus leyes. Así es. Sí, Así imagínense, es. entonces ya van a poder hacer divorcios Sí. se va a disparar la tasa. Ay, ¿cómo crees? Sobre todo No. despejar la carga de trabajo a los Sí, no, tribunales. Sí, a los tribunales. A los tribunales, sí, Que porque con las nuevas causales y nuevas formas de divorcio, pues hay cierto, con el divorcio encausado, con esas cosas, sí se ha saturado. y en la práctica ya se viene realizando, como esos trámites de información de jurisdicción voluntaria, como la información ad perpetuum, para justificar un derecho. Es Con un acto nombres, finalmente que se realiza ante la declaración de una persona ante dos testigos, con dos testigos para justificar o acreditar un derecho. Que recae una resolución ante un juzgado. En un notario es una fe de hechos.
Es una fe de hechos de declaraciones, que lo contenido en ese instrumento es una presunción legal. Siempre está, y o sea, no hay una limitante porque debe ser realizado ante una autoridad, pero con esta implementación ya en el código, pues ya lo vamos a poder hacer de manera libre, tal cual, como una información a perpetuo. ¿Y el notario electrónico, dices? Es que en otros países, como ya... Brasil, por ejemplo, ya hay la posibilidad de hacer determinados actos jurídicos a través utilizando la tecnología de la información. Y claro, eso para que se pueda realizar tiene que adecuarse el marco legal. Y todavía estamos en pañales en eso. Pero sí, vino una notaria de Brasil. Y dio la conferencia acerca de la experiencia que tienen allá respecto de esto. Brasil ha sido innovador mucho en esta cuestión porque incluso en materia electoral ellos tienen el voto electrónico desde hace muchos años. Brasil Sí, votan en voto electrónico. Sobre todo pero a veces yo soy quizás un poquito chapado a la antigua, pero a veces algunas cuestiones protocolarias, algunas cuestiones de pues que te requieren de ciertos pasos, pues la cuestión electrónica a veces tiende a no dar tanta certeza porque pues se piensa que se pueden manipular o que entonces en parte es por eso tan importante que la redacción y que toda la legislación esté muy clara, muy precisa para poder aplicarlo. Y nosotros somos un país que estamos muy acostumbrados a dudar, somos muy buenos para dudar. Desconfiamos. Sí. ¿No? Sí, sobre todo, comentaba la notaria de Brasil, ahí donde vivía por las distancias, son de horas. Puedes viajar 10 horas, 12 horas. Acudir con un notario, o sea, Sí. entonces esa es la ventaja de hacer una asistencia a través de vía remota, ¿no? Una videollamada, poder otorgar un acto jurídico. Así es simple. Bueno, Firmar la confirma electrónica. les agradezco mucho a los tres. Mónica, No, muchas gracias. No, al contrario, Roberto, No, como de verdad siempre. que siempre Gracias por la es invitación, Roberto. muy interesante platicar con ustedes de estos temas y aprovechar, ¿no?, el espacio también para que pues la gente que quiera aprovechar una situación que después les va a evitar muchos dolores de cabeza, Sobre todo eso. pues aproveche este Nuestros mes. seres queridos, Así porque es. realmente Sí. pues el que lo otorga ya no lo ve. Y aproveche el mes del testamento Así. y efectivamente, esto es en beneficio de su familia. Así Al es, final de de cuentas, sus su familia, de sus seres queridos. Así Nuestros seres Y de queridos. la gente que, Seres queridos. que los, Vienen, no que problemas. los Así acompaña. es. Muchas gracias y gracias a nuestros radioescuchas a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, el Núcleo de Comunicación del Sureste y también a través de las redes sociales en Facebook de NSS Campeche y NSS Noticias. Hasta la próxima semana. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en la delgada línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.